Que dicho sea de paso, esas pirámides están buscando de que investigando. Esas pirámides las construyeron los hebreos. No eran extraterrestres, fueron hebreos. ¿Y tú sabes por qué yo digo que fueron hebreos, príncipe? Porque los hebreos venían de la descendencia de Abraham. Y Abraham tenía poder hasta para ser gente. El faraón era adorado. Tenía también poderes que eran sobrenaturales. Ramón, ¿a qué te refieres? ¿Solamente te refieres al faraón de Egipto? No, me refiero a faraones que hay dentro de las iglesias. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, te doy gracias por este día tan especial, tan maravilloso. Gracias por la vida de Kirman, gracias por su familia, gracias por mi cumpleaños de ayer. Gracias, Padre, gracias por Dani. Gracias por cada una de las personas que de una forma u otra están viendo este video y que va a ser de bendición para ellos. Te pido, Padre, que les levante, les fortalezca al inicio de este año 2025, que haya, Padre amado, eventos, pero nunca catastróficos, sino eventos de bendiciones, que les cubra y que les guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo en este día, shalom, la paz del Creador sea contigo. Si no te has suscrito a mi canal, ve a él, Ramón Cabral Oficial. Dale me gusta, compártelo, porque aquí tenemos una mangama de palabra divina y queremos que el Eterno te bendiga en grande a través de ellas y que tú seas copartícipe de lo que Dios está haciendo. Hoy tenemos un tema de los muchos temas que el Padre nos permite hablar con ustedes y precisamente me refiero al tema sobre Egipto y el faraón. Hoy hablaré de Egipto y hablaré del faraón. Fíjense, amados, ustedes saben que la Biblia nos habla del faraón. ¿Por qué yo quiero hablar de este tema hoy? Porque estuve hablando con una persona y me mencionó el tema del faraón. Y yo le dije, mira, precisamente la palabra faraón tiene varias connotaciones. Y una de ellas se expresa de la siguiente manera. Faraón lo que significa en una de sus expresiones, casa grande o casa que cubre, espacio que cubre. Y yo le dije a esa persona, entonces, si faraón es casa grande, tendríamos que irnos al principio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, hay que entender que Egipto era una metrópoli. Egipto era un poder. Egipto era un imperio. Se conoce que Egipto fue uno de los mayores imperios que se levantaron, tanto en el Egipto alto como en el Egipto bajo, que así le llamaban, como se dividía la parte alta y la parte baja de Egipto, donde precisamente quien forma a Egipto es Mizraim. Mizraim, de donde viene una palabra muy fuerte que tiene que ver con una entidad. Señores, ustedes saben que yo hablo del mundo espiritual. Por eso es que de repente la gente me dice, Ramón, pero casi todo tú le encuentras una entidad. Es que todo está ligado. Y casi todo tiene algo espiritual que está mezclado a ello. Porque, como he dicho en ocasiones, reitero, como es arriba, es abajo. O sea, todo está mezclado, todo está ligado. Entonces, Mizraim, cuando tú buscas Mizraim, Mizraim viene de la línea de Cam. Y Cam viene siendo parte de la misma línea de Canaán, porque viene de la descendencia. Y hay que recordar que Canaán tenía una maldición. En Canaán llegaron 9 razas. Esas 9 razas le llamaban razas exclusivas de espíritus de las tinieblas. O sea, esas 9 razas que yo en este momento no te voy a hablar de cada una de ellas, pero sí esas 9 razas tomaron posicionamiento de Canaán, producto de la maldición que lanzó ¿quién? Que lanzó Noé, no contra Cam, sino contra Canaán. Entonces, Mizraim viene de la línea de la maldición. Por eso la palabra Mizraim, en sus connotaciones, también una de ellas significa lugar estrecho, otro lugar encerrado, pero también tiene que ver con lugar oscuro, con lugar de oscuridad
o lugar de entidades oscuras. Si Misraim forma a Egipto, significa que de la oscuridad se forman cosas. En este sentido, de Egipto salen los llamados faraón o faraones. Los faraones, cuyo significado en uno de ellos es casa grande, casa que ocupa el espacio, es por lo siguiente: ellos les gustaba, y de una forma u otra no tan solo les gustaba, sino que lo hacían de forma arbitraria, de forma que eran caudillos, obligatorio, y obligaban a la gente a que las personas los adoraran como dioses. Y ellos se ligaban a entidades con las cuales hacían pactos. Por ejemplo, si tú buscas la palabra faraón y buscas la dinastía de ellos, hay un faraón que era uno de los constructores de la ciudad a nivel de lo que eran las esfinges y de lo que eran los muros y de lo que eran hoy día y de lo que hoy día son parte de las 7 maravillas del mundo, que son las pirámides. Que dicho sea de paso, esas pirámides están buscando, investigando. Esas pirámides las construyeron los hebreos. Y están diciendo, no, que los hebreos. ¿Y cómo los hebreos pudieron? Sí, diciendo que eran extraterrestres. No eran extraterrestres, fueron hebreos. ¿Y tú sabes por qué yo digo que fueron hebreos, príncipe? Porque los hebreos venían de la descendencia de Abraham. Y Abraham tenía poder hasta para hacer gente. Alaba si te queda una alabanza. Abraham era un hombre superior. De hecho, dice uno de los Midrash que cuando Abraham era viejo ya, de 99 años, el Eterno le envió al ángel Gabriel, que es el mensajero. Es el príncipe mensajero, porque Gabriel es un príncipe de arcángel. No es cualquier, que Gabriel es un simple ángel, no. Le mandó a Gabriel y le dijo: el Señor tu Dios te permitirá tener un hijo para el tiempo siguiente, que era para el año siguiente. En el caso de Sara, porque era por un embarazo. ¿Y cuántos años tenía Sara? Sara tenía aproximadamente 90 años. ¿Y Abraham cuánto tenía? Aproximadamente 100 años. Porque Abraham le llevaba 10 años a Sara. ¿Y qué dice el Midrash? ¿Qué dicen los antiguos? Que la noche antes de ellos tener, o la noche cuando iban a tener sexo, cuando iban a tener su intimidad, el ángel Gabriel produjo en Abraham una juventud como si fuera de 40 años. Lo puso de 40. Dice que todos los órganos, las partes reproductivas de ambos, volvieron a ser igualitas. Sara se le había quitado la costumbre. Y sin costumbre no hay hijo. Sin menstruación no puede concebir. ¿Qué hizo Gabriel? Estimuló el útero, estimuló las trompas, estimuló su vagina, estimuló todos esos órganos reproductivos. Y Sara simplemente comenzó a ovular. Y cuando ovuló, menstruó. Y para tener ese muchacho, el ángel Gabriel inyectó en Abraham esa parte juvenil, esa parte de la fuerza del hombre joven. Le inyectó un esperma, que ese esperma pudiera producir. Le inyectó en todos sus órganos reproductivos todo lo que debía ser de un hombre de 40. Y dicen los antiguos que cuando Abraham hizo así, ¡bam!, que disparó. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó? Con 100 años, el hombre preñó una mujer, su esposa. La embarazó. Entonces, eso significa que como los hijos de Adán eran poderosos, los hijos de Abraham, que venían de la misma descendencia, igualito. Entonces, los hebreos venían de él. Por eso vuelvo y te reitero. Y allá iba a llegar como quiera a las pirámides.
ellos son los que hicieron, ellos fueron los que hicieron esas pirámides. Porque ellos tenían el poder de que de formar y de crear cosas. ¿Por vía de quién? Por vía del Padre. ¿A través de quién? De Abraham, a quien Dios le dio ese poder y se lo entregó a su descendencia. Entonces, en Egipto, el faraón era adorado, pero el faraón de una forma u otra tenía también poderes que eran sobrenaturales. Ramón, ¿cómo poderes sobrenaturales? Si Misraín, que es el padre de todos ellos, el padre de Egipto, tenía poderes oscuros para formar cosas, que de él también vienen toda esta descendencia como Cud, que significa negro, como también está el poderoso cazador ante Jehová, que era Nimrod, que también era de color oscuro, y por eso se le llamaba Nimrod al mismo tiempo, que representa una entidad en el mundo espiritual. ¿Por qué los faraones no iban a seguir esa misma secuencia si venían de esa misma descendencia? Entonces los faraones, para poder ir a la guerra, invocaban el nombre de la entidad del momento. La entidad del momento en el tiempo de José se desconoce, pero en el tiempo de Elías sí se sabe que la entidad del momento, el faraón de turno, se identificaba con ella y la invocaba, sobre todo en los momentos en que iban a pelear, en los momentos en que iban a la guerra, lo invocaba y le decía: entra a mí para que me dé la victoria en la guerra. Por eso mucha gente no ha entendido por qué los faraones se llamaban casa grande, porque ocupaban todo el espacio donde iban, bajo la influencia que estaba en ellos. Los faraones no comían cualquier tipo de comida. Para ellos la comida era esencial y se alimentaban sobre todo de carne de res, de carne de vacuno, y todo lo mejor era para los faraones. Los faraones tenían harén de mujeres, para ellos lo mejor. Había que llevarle de las propiedades, había que llevarle a ellos, a sus pies, de la cosecha y de todo lo que se hacía, había que ponerlo a los pies del faraón. El faraón obligaba a que se adoraran sus dioses y que más que adorar a sus dioses, se le adorara a ellos, porque los faraones o el faraón decía que él era un dios. Y tú, oye, te voy a llevar a un lugar para que tú comprendas por qué te estoy hablando del tema. Pero te estoy dando indicio y te estoy dando señales de lo que voy a decir más tarde. Los faraones, de una forma u otra, tenían gente que le contaba, emisarios. Tenían personas que trabajaban para ellos en el área de la consulta, tanto de la brujería como de la hechicería. Se le hacían milagros en presencia de ellos, tanto para ellos como también para otros a quienes ellos querían beneficiar. Los faraones eran simplemente caudillos a los cuales se le obedecía de manera obligatoria. Las hijas de los que vivían en Egipto eran del faraón para el momento que él quisiera. Faraón sustentaba todas las naciones, que eran 70 naciones en Egipto. 70 naciones alrededor. Pequeños, pueblos pequeños en el Alto Egipto, que era la parte donde estaban los principales, donde estaban los principales líderes, los jueces, pero en la parte baja, donde estaban entonces la masa más pobre, donde vivían otros pueblitos, etc. Pero el faraón sustentaba todos esos lugares. Ahora, el faraón no se podía hacer nada sin consultarlo a él. No se podía tomar decisiones sin consultar al faraón. No se sembraba sin consultar al faraón. No se casaban sin consultar al faraón. Nadie podía hacer negocios sin consultar al faraón, porque el faraón era el que influía en todo. ¿Qué te parece entonces algo de lo que está pasando hoy día?
La persona que me habló del faraón, me habló fue de un personaje, no exclusivamente llamado faraón, pero me trajo a colación el yo hablar de este tema. Ramón, ¿a qué te refieres? ¿Solamente te refieres al faraón de Egipto? No, me refiero a faraones que hay dentro de las iglesias. Que hermana más sea así, mi madre. Hay faraones dentro de las iglesias. Esta persona me estaba contando cómo alguien influía de una manera que si él no hacía algo, no se producía nada en la iglesia. Mi pregunta es la siguiente, Kirman. Si Dios es el que gobierna, ¿puede haber un faraón en medio de su casa que comande, siendo que el comandante aquí se llama Jesús de Nazaret? Si hay faraones, entonces ellos lo que están recibiendo pleitesía, recibiendo cosas que no deberían recibir. Y cuando yo hablo de esto, me refiero a faraones que se están imponiendo para establecer lo que ellos quieran hacer, no lo que está establecido por la palabra de Dios. Y no estoy hablando directamente ni de fulano ni de perencejo, porque yo aquí no ataco a nadie. Mi programa no se caracteriza por eso. Yo lo que quiero que la gente entienda que hay un faraón que influye en el mundo espiritual, pero que tiene a personas dentro de las iglesias usándolas para dañar a otros y para entender que ellos son dueños de los asuntos que realmente no son dueños. Hay personas en los concilios que lamentablemente se han hecho faraones. Se han hecho faraones. Y esto hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. A mí no me importa que me ataquen, que me digan lo que... Yo no estoy atacando a nadie, yo estoy atacando a gente que no quieren que se haga nada porque ellos tienen sus pautas y no le permiten a sus miembros, no le permiten a nadie avanzar, sino que lo tienen retenidos ahí. Pero si hay que darle... Sí, lo tienen reprimido. Si hay que todo el tiempo estar con ellos. Si hay que darle su cuarto. Si hay que mantenerlo. Yo sé que a ti no te gustan estos temas, Kirman, porque yo sé que son problemáticos. Si piden cualquier cosa, hay que estar ahí. Y me duele, porque a veces ocurren ciertas situaciones, pero los que son muchas veces de concilio grande no salen a cubrir la masa que tuvo la situación. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si somos un pueblo, aquí no puede haber faraones, pero los hay. Hay gente que son intocables. Hay gente que son intocables. Que tú no... Para que sepa. Así mismo es, Kirman. Faraones construyendo pirámides con los hebreos. A costilla de ellos. Son intocables. A veces tienen más de 1 y 2 y 3 mujeres, pero nadie puede tampoco hablar de eso. A veces están haciendo muchísimas cosas malas, pero nadie los puede tocar, porque son faraones. Y prepárense, porque algunos de esos faraones serán derribados. Así como Dios le dijo a Moisés, ese faraón que tú ves, Éxodo 14, 13 y 14, y esos egipcios que tú ves, nunca lo volverás a ver, porque el faraón con todo y el mar será hundido. Si usted como faraón me está mirando, que yo no sé quién es usted, pero usted me está mirando a mí, usted quiere acaparar todo. Usted quiere que todo se haga en base a lo que usted diga. Usted quiere que todo se haga en base a lo que usted ya dictó. Tenga cuidado, que la iglesia del Señor la gobierna Cristo. Y somos un cuerpo. Es verdad que tenemos que someternos a la ley.
Pero hay gente que han puesto sus propias leyes dentro de las iglesias. Y nadie se la puede derogar, nadie puede decirle nada. Porque ellos han puesto sus leyes, porque son faraones. ¿Y tú sabes qué hacen? A ellos hay que traerle todo, pero ellos no llevan nada a nadie. A ellos hay que darle cuenta de todo, pero ellos no dan cuenta a nadie de nada. Y ese grupismo en las iglesias, de que si tú no pagas un diezmo, si tú no das una ofrenda un día, a ti no se te da una oportunidad. No lo digo por mí, porque en mi iglesia se me da oportunidad y mi pastor lo hace. Pero lo digo porque hay faraones que están midiendo solamente por lo económico, por lo que entra a la iglesia. Yo sé que este video no va a llegar a mucha gente porque hay gente que no le gusta esto. Pero así como hablo del mundo espiritual, tengo que hablar de ese espíritu que está sentado en muchas iglesias evangélicas, que se llama faraón, ocupando todo. ¿Cuánto hay? Dame lo que hay, pero tú no te ocupas de servirle a tu pueblo. ¿Cuántos feligreses hay? Hay tanto. Dame lo que hay, pero tú no te preocupas en saber cuántos están enfermos, cuántos necesitan en su casa, cuántos hombres de esa familia no están trabajando, cuántas personas de ese lugar no están siendo bendecidos, que tú puedas ayudarle. A ti te gusta cuando tú viajas que te suplan todo. Y para colmo, que te den los viáticos, que te den todo y que te den una ofrenda que esté por encima de todo. Dime, y cuando alguien va a tu iglesia, tú haces lo mismo. Tú le honras, tú le bendices de esa manera. Sí, alguien lo tiene que decir, Ramón. Te van a golpear por eso, no me importa. Alguien lo tiene que decir. Porque en la iglesia evangélica hay un libertinaje con muchas cosas y no se dice. Y muchos de esos ministros están haciendo muchísimas cosas malas, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a que lo dejen de invitar, a que le cierren una puerta. Jesús me dijo a mí personalmente en una revelación: no toque puertas. Señor, ¿por qué? Le pregunté. Porque yo tengo la llave y cuando yo abro nadie puede cerrarte. Entonces lo que yo estoy diciendo lo tengo que decir, porque sé que hay gente que están abusando. Y sé que hay gente que están imponiéndose y que son faraones en las iglesias. Son casa grande en la iglesia y que están cubriendo todo y que están detrás solamente de beneficio. No les importan las almas, no les importa el pueblo. Por eso estaban criticando al pastor en estos días, el pastor de la batalla de la fe. Porque el pastor comenzó a decir de la sinvergüenza de muchas iglesias y de muchos pastores y de mucha gente y de la sociedad y de muchas familias. Pero el pastor el pastor estaba diciendo verdades que no todo el mundo se atreve. Y Dios lo usó para que se digan esas verdades. Como me está usando a mí también para que se digan verdades y se descubra. Dios no es relajo de nadie. Y yo no soy un rabacuco, todo el mundo lo sabe. Yo no soy ningún rabacuco. Yo no estoy de que cayéndole atrás a nadie. Yo no soy rabacuco. Yo lo que estoy diciendo es que estoy viendo muchas cosas de gente que está abusando y alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que levantarse y alguien tiene que decir: dejen esto, que hay uno que debería de ser el faraón, que es el rey de reyes y señor de señores, y no se impone de esa manera, porque él es democrático con su pueblo. Él le dice: obedézcanme. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado con esto. Así que le hago un llamado a los faraones de las iglesias: no se siga imponiendo sobre sus feligreses. Impóngase sobre el pecado, impóngase sobre lo malo que se está haciendo. Pero mucho cuidado, que los faraones siempre mueren en el mar, siempre son derrocados. Bendiciones.